Cordial saludo estudiantes, y ahora el profesor Daniel Ortega y seguiremos ahora con la caracterización de procesos. Una vez que tenemos claro dónde está ubicado el proceso y los elementos que lo integran, los procedimientos, pues hablemos ahora de la caracterización del proceso. ¿Qué es la caracterización del proceso? Es la identificación y registro de las características y actividades más importantes de los procesos que integran una organización. ¿Listo? Eso es básicamente lo que tenemos que hacer. Es el segundo paso que tenemos que hacer en cualquier organización después de haber identificado el mapa de procesos. Tenemos cuál es el mapa de procesos de la organización. Listo, fabuloso. Son 5, 10, 15, 20 procesos los que nosotros querramos entender que tenemos. Listo. Ya los tenemos en el mapa de procesos. Ahora tenemos que describir los procesos que lo integran. Ahora bien, ahí donde tenemos que tener mucho más cuidado. Primero, la caracterización de procesos normalmente hace referencia a elaborar un documento controlado, es decir, que está gestionado por el sistema de gestión de calidad, donde se colocan todas esas características que lo diferencian de los otros procesos. ¿Cuáles son? Primero, obviamente el nombre. Parece algo tonto, pero sí. A veces en el nombre nos evitamos muchas que se traslapen funciones, que haya confusiones en las funciones. Con eso nos evitamos bastante trabajo. El segundo, el objetivo, nos dice cuál es el propósito del proceso dentro del sistema. Eso es fundamental. Una clave importantísima para facilitar el estudio o la elaboración de un objetivo de un proceso es redactarla contestando las siguientes preguntas. También es conocida como la técnica 5W2H, que es así. ¿Qué hace el proceso? ¿Por qué lo hace? ¿Quién lo hace? ¿Cuándo lo hace? ¿Dónde lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Y cuánto debe hacerse? En la medida que usted elabore correctamente la redacción que responda a esas preguntas, el objetivo del proceso está bien clarito y bien hecho. Tercero, ¿quiénes son los clientes del proceso? Lo más normal es que un proceso sea cliente de otro proceso. Pero también podemos tener que puede que haya clientes externos a nosotros, en lo que tenemos que tener aquellos compradores de nuestros productos o instituciones del Estado. Por ejemplo, usted es la parte contable. Difícil que haya un contador, que haya una organización sin contabilidad, eso es muy raro. Pero digamos que como contador, el contador tiene que, obviamente a nivel interno, la parte contable le responde a la alta dirección, a la parte administrativa. Pero también tiene que responderle al gobierno, ¿verdad? Entonces, el cliente externo en este caso no es una persona, no es un comprador, sino que es una entidad del Estado. Los proveedores. Los proveedores podemos entenderlo de dos maneras. Al igual que los clientes pueden ser internos o externos. Que normalmente se habla de un cliente es cualquiera que recibe los productos o servicios que brinda mi proceso o mi procedimiento. En este caso, los proveedores son los procesos o aquellas entidades externas a mí que me generan insumos. El gobierno es el primer proveedor de todos nosotros, porque para iniciar es quien establece el marco legal vigente, le establece el gobierno nacional y a partir de ahí tenemos unos márgenes de operación en todos los aspectos comerciales y laborales que podamos tener, penales, de transporte, salud y seguridad, contratación, mejor dicho, todo hay una cantidad de normas que lo regulan y lo manejan. Ese es el primer proveedor que tenemos. Después tendríamos los proveedores de servicios, de materias primas, bancarios, cualquier otra cantidad de proveedores que usted quiera tener
que es aquel que usted le genera los insumos que usted necesita para operar. Fundamental. Tenemos que tener claro los requisitos del cliente. Es lo primero. Ya sabemos cómo nos llamamos, qué vamos a hacer, quiénes son mis clientes, cuáles son los proveedores, pero lo más importante en todo esto es saber qué quiere el cliente, porque el proceso va a generar productos y servicios que el cliente va a comprar. Y tú no puedes generar un resultado si no sabes qué quiere el cliente. Y si lo generas, no tienes garantía de que al cliente le guste. Y si generamos algo que al cliente no le guste, pues apague y vámonos. No lo vamos a vender. Y obviamente tenemos que establecer cuáles son los resultados que nosotros generamos en el proceso. Eso es importante para establecer hasta dónde y con qué nos vamos a comprometer nosotros. Tenemos que tener claramente identificados qué insumos necesito yo. Parece algo tonto, parece algo básico. Pues sí, yo necesito la información financiera tuya para poder establecer tu declaración de renta. Necesito tus préstamos, tus ingresos, tus egresos y tus bienes inmuebles. Y cualquier otra cosa que tengas a tu nombre. Si yo a mi contador no le doy eso, es difícil que me pueda hacer una declaración de renta bien hecha, ¿verdad? Tenemos que establecer cuáles son los límites y los márgenes del proceso, y eso es importantísimo para evitar traslape en las funciones entre procesos. Tenemos que saber dónde inicia y dónde termina el proceso y cuál es mi rango de acción, sobre qué tengo autoridad yo para hacer mis actividades. Muy bueno tener claramente identificado cuáles son los subprocesos, es decir, cuáles son los conjuntos de actividades más importantes dentro de mi proceso. Tengo que especificar qué recursos necesito para operar. Eso es importante para decirle a la alta dirección, para que yo pueda hacer ropa de alta costura, necesito tanta cantidad de costureros o costureras altamente capacitados del SENA, operarios especialistas en máquinas planas, máquinas de bordar de alta gama, o cualquier otra cosa que usted necesite para hacer ropa de alta costura. Si usted no tiene eso claramente identificado, es difícil que usted pueda establecer bien su margen de operación. Importante tener esto en cuenta, los requisitos diferentes de los clientes. Entiéndase, pueda que mi cliente quiera específicamente su botella con agua con colores morado y azul, pero eso es lo que dice el cliente. A mí el gobierno me puede exigir que mis procesos tengan un nivel de inocuidad, el que el gobierno haya decidido para el agua embotellada, que se haga con procesos de purificación por cloro, por carbón activado, por luz ultravioleta, no sé. Es decir, habrá un conjunto de normas que establezcan los márgenes de operación para el desarrollo de mis actividades. Si yo soy una empresa, por decir algo, de tipo de transportes, me tienen que exigir qué tipo de transporte es usted, transporte de carga, transporte de alimentos, transporte de personas, fluvial, aéreo, terrestre, férreo. Necesita todo eso cumplir con un marco normativo específico alrededor de él. La documentación. Es importante que yo tenga claramente identificada cuál es la documentación que necesita mi proceso para trabajar. Cuáles son los formatos, cuáles son los controles, cuáles son los procedimientos, cuáles son los mecanismos de trabajo, ¿verdad? Que estén claramente identificados en la empresa. Y un elemento
fundamental para la gestión organizacional, los indicadores de gestión. ¿Qué son los indicadores de gestión? Son un conjunto de medidas que me ayudan a mí a saber o a gestionar el desempeño de mi proceso. Un ejemplo claro. Imagínese usted su propio cuerpo. Que tiene que tener un concepto que se llama el índice de masa muscular, que es la división de su peso dividido entre el cuadrado de su estatura. Si eso pasa del 30%, usted está en un concepto de obesidad. Si por arriba de o por debajo de unas determinadas pulsaciones por minuto, usted está en peligro de ser una persona con problemas cardíacos, ¿verdad? O por el azúcar en la sangre. Ese tipo de situaciones son indicadores de salud. Exactamente lo mismo pasa con su empresa. En su proceso hay indicadores, unas medidas que le pueden decir si el proceso está bien o está mal, ¿verdad? Entonces, toda esta cantidad de elementos que estuvimos viendo ahorita, las podemos normalmente registrar en este tipo de formatos que en medio de la gestión de la calidad se conocen como caracterizaciones de proceso. Miren la esquina superior derecha, hay 4 renglones que me hablan de un código, como la cédula del documento, la página, cuántas páginas pueda tener el documento, cuántas versiones, es decir, cuántas intervenciones de mejora tiene el documento, y una fecha a partir de la cual es vigente. A la mano izquierda vemos el logo símbolo de la organización a la que pertenece, y miren lo que tenemos: el objetivo, donde se establece el propósito del proceso, el alcance, que dice dónde arranca y dónde termina el proceso. Miren que esta caracterización dice de qué tipo de proceso es, dice que es de tipo estratégico, y establece que el responsable, el líder, el dueño del proceso es el director de planeación. Miren los diferentes campos en las columnas. Primero están los proveedores, y debajo del proveedor se establece, bueno, dicen quiénes son los proveedores, se establece uno de cada uno, quiénes son ellos. Está la entrada, a veces una buena práctica es colocar al lado del proveedor cada entrada que tiene, pero si las ponen todas juntas, como en este caso, pues también pasa. Listan todas las entradas que tienen los proveedores. Después de eso están las actividades o el conjunto de actividades que desarrollan los miembros del proceso para, considerando esas entradas, generar un resultado. Miren que ahí le colocan las siglas del PHBA para especificar si pertenecen a una actividad de planeación, de hacer o de desarrollo, de verificación o de mejora, que son las de actuar. Me establece quién es el responsable por cada una de las actividades que tenemos ahí, y me establecen unas salidas, son los resultados específicos que desarrolla ese proceso a partir de los insumos que tiene. Y después me establece quién recibe la salida, es decir, quién es mi cliente. Y miren que hasta ahí tenemos todos los elementos que habíamos listado anteriormente. Vemos abajo que también tenemos los recursos. Me especifica los recursos que se necesitan para el desarrollo de este proceso son este y este. Los requisitos diferentes de los requisitos de los clientes, que son los requisitos legales en este caso. Me establece cuáles son los documentos, me establece cuáles son los registros. Miren que son tantos que dice, hombre, mejor hago un listado aparte, porque aquí no me alcanza, no me cabe en este cuadrito, se hacen aparte. Y abajo establecen unos parámetros de medición y seguimiento. De una vez coloca los indicadores, le coloca el nombre del indicador, después coloca la fórmula de cálculo y establece después cuál es la frecuencia. Y por último ya son detalles de documentación. Habla del cargo de quien lo elabora, el nombre de la persona, la firma y la fecha en que se hizo el desarrollo, quien lo revisó, igualmente mismos campos, y quien aprobó. Y finalmente, pues las diferentes
los controles de cambio, las diferentes versiones donde se haya hecho las mejoras. Esto es un ejemplo muy similar, básicamente el mismo, muy similar al proceso. Proveedor, entrada, qué tipo de actividades son, qué salida genera, de quién va orientado, a quién es el cliente de ese proceso. Habla de quiénes son los recursos que utilizan a nivel humano, a nivel físico o a nivel ambiental. Cuáles son los documentos que se necesitan a nivel interno, a nivel externo. Y cuáles son los requisitos que hay que cumplir, ¿verdad? Aparte, miren que este es más amplia que el otro. Hay otro documento que es específico de los indicadores de gestión. Habla del nombre del indicador de gestión, habla de la fórmula, de qué tipo de indicador es, qué unidad de medida tiene, en este caso todos son porcentajes, qué periodicidad de medición tiene, todos son mensuales, quién es el responsable de la medición, la meta, que el otro no tenía, este sí tiene la meta claramente identificada, cuál es la fuente, de dónde se toma la información para hacer el reporte, para hacer el informe, para hacer el análisis, quién es el responsable de hacer el análisis de ese indicador y qué técnica se utiliza para el indicador. Otro proceso que ya hemos hablado es la parte de la comunicación. Miren que acá también tenemos que saber claramente qué entra con la identificación, quién lo emite, es el proceso emisor, quién lo emite allá en mi proveedor, aquí en mi proceso, quién lo recibe, a través de qué medio, qué mecanismo de entrada y qué control llevo yo para hacer ese control de entrada de la información. De la misma forma como se controla la entrada de la información, hay que controlar la salida de la información. Y se hace exactamente lo mismo, pero cambiando el orden, que ya no es, ¿cómo es? Yo establezco aquí quién lo emite para saber allá en otro proceso quién lo recibe. Y finalmente es un ejemplo de las especificaciones de hasta dónde se compromete el proceso. En este caso hablamos de un servicio, no una especificación técnica del proceso, perdón, de producto, sino del servicio. Hablamos de un servicio específico, en este caso documentación, hablamos de calidad, se establece cuál es el objetivo del servicio de documentación, quiénes son los clientes, cómo se accede al servicio y qué responsabilidad tiene el cliente sobre ese servicio, porque también hay que ponerlo. Establecemos cuáles son las características puntuales del servicio, ¿verdad? Que es la característica de calidad. Hablamos hasta dónde nos comprometemos nosotros como departamento, como proceso para hacerlo, en qué término, en qué tiempo se hace, quién es el responsable del proceso o exactamente de cumplir con estas especificaciones del servicio y cómo se controla. Y un detalle muy bueno para tener en cuenta, en el caso que haya fallas, cuál es el nivel o cuáles son la sucesión de pasos para corregir fallas en el servicio. Y bueno muchachos, ha sido un placer de verlos y nos vemos en el próximo video.